Hola amigos de Para Ti, soy Jonathan Gomuri y les doy la bienvenida a un video sumamente especial y también bastante solicitado aquí en Para Ti TV por todos ustedes. Y es nada más y nada menos que nuestro especial dedicado a las telenovelas juveniles y también a grandes estrellas de la pantalla chica como nuestra querida Victoria Rufo. Así que vayan por una deliciosa botana, una refrescante bebida y no se pierdan de este programa especial en el cual además tenemos como invitado al periodista Rubén Aviña, que nos da también su opinión sobre muchas telenovelas que seguramente allá en casa a través de tu pantalla recordarás y podrás comentar con nosotros aquí abajito. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con este viaje por el tiempo en Para Ti TV. Pues bueno amigos de Para Ti TV, como les comenté, hoy tenemos un tema que ustedes nos han solicitado mucho, que son telenovelas juveniles. Y para platicar del mismo no quería a cualquier persona, yo quería al experto en la materia, al periodista Rubén Aviña, que no saben qué delicia es estar ahí siguiéndolo en el Twitter, que en tiempo real, con sus comentarios y sus opiniones de algunas telenovelas que pues Rubén da seguimiento, como ahora me parece que hay dos por ahí, ¿no? Que andas checando muy de cerca y tuiteando y comentando casi en tiempo real mientras lo estamos disfrutando al aire. Bueno, claro, qué bueno. Oye, pues muchas gracias. Como siempre, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Rubén, que hayas aceptado la invitación. Y mira, ¿qué te parece si comenzamos tocando el tema central de todo esto, que es ¿por qué surgen, desde tu punto de vista, las telenovelas juveniles y si realmente había necesidad de desarrollar este subgénero de la telenovela en México? Bueno, mira, yo siento que ha de haber sido por casualidad. Hubo una película en 1960 que se llamó Quinceañera, con Cruz Olivier, bueno, y otros actores. Y entonces cuando Carla Estrada, ya es que ella primero estuvo como coproductora de XETU, y después ya se lanzó como productora de telenovelas. Entonces su primera telenovela se llamaba precisamente, pues no me acuerdo bien el título, pero era algo de juventud. Tenía novela con Alberto Mayagoitia. Pobre Juventud, ¿no? ¿Mandé? Pobre Juventud. Pobre Juventud, exactamente. O sea que no le fue muy bien. Pero yo creo, te digo, yo la conozco gracias a ella. Ella fue la que me metió a mí a XETU en ese tiempo como escritor. Me recomendó y me quedé yo. Al mismo tiempo que ella estaba haciendo esa telenovela. Entonces ya en el 87 yo creo que ella pues tuvo la idea de como la película Quinceañera tuvo tanto éxito, pues hacer una versión en televisión, o sea, que es imposible, ¿me entiendes? O sea, de repente de una película de hora y media, que tú hagas una telenovela de 200 capítulos. Pero yo siento que ahí es donde comienza el subgénero, como lo llamas, de la telenovela juvenil, porque hacen Quinceañera. Y traían de cuenta Adela Noriega, que era la protagonista, que era una actriz ya muy conocida, sobre todo en el género del melodrama. Y luego ingresa Thalía, que Thalía recién había dejado Timbiriche. O sea, Timbiriche le dio mucha popularidad, mucha fama, y entonces entra. Ella creo que antes hizo una telenovela presente con Mayagoitia, que se llamó Blanco y Negro. Blanco y Negro era de Ernesto Alonso, no me acuerdo, que también fue un fracaso. Entonces aquí reúnes pues a dos chavas súper conocidas y armas toda una historia. ¿Qué haz de cuenta? Yo creo que aquí es donde se establecen los parámetros como el molde a seguir para las próximas telenovelas juveniles. Pero para mí, te digo, la primera fue esta Quinceañera. En esa época, por ejemplo, Rubén, hablar de una supuesta violación, ¿no? Que era como un elemento de esta telenovela muy sonado, ¿no? Y
que le ocurría justamente al personaje de Adela Noriega. ¿En ese momento crees que era un parteaguas ver un tema así en la pantalla chica, o ya habían presentado alguna situación similar en alguna telenovela para adultos? Mira, no creo, o sea, no tengo así memoria de telenovelas anteriores. Lo que sí me acuerdo es lo que dices. O sea, que el tema de la violación, pues, causó toda una trifulca, porque se estaba presentando en televisión. Entonces, claro, o sea, no se ve la violación, pero si lo habían tocado en otras ocasiones, había sido nada sugerido o mencionado. Y aquí, pues, se basaron mucho en ese tema, que yo creo que fue muy importante, ¿entiendes? Porque ya tenías las dos protagonistas que tenían mucha popularidad, ya tenías ahí una garantía de éxito. Entonces, si le metes el tema de la violación, pues ya relativamente pues era un tema nuevo en el mundo de las telenovelas. Entonces, lógicamente llama la atención. Y yo creo que de ahí de eso y de otros personajes, por ejemplo, el que hizo Ernesto Laguardia, que era el galán de la telenovela, que era un mecánico, y el famoso Sebastián Ligarde, ¿cómo se llamaba? Con su Serena Morena, ¿no? Que era la frase emblemática. Entonces ya con esos 4 elementos más el de la violación, pues ya era éxito seguro. O sea, por donde le quisieras ver, la telenovela iba a funcionar. El tema de la violación, pues le daba un realce, la controversia que se armó y sobre todo, ¿sabes qué? Lo importante, que como dices, o sea, antes las telenovelas, hay una confusión, porque desde los inicios de la telenovela se pensaba, al menos en Televisa, que el público eran mujeres, señoras, amas de casa. Entonces nunca habían tomado en cuenta que los jóvenes, pues también, y menos cuando en ese entonces no había tantos canales, no había internet, nada, lógicamente veían telenovelas, pero estaban tratando temas de adultos. A Carla Estrada se le ocurre pues tratar un tema dirigido a la juventud, y pues resulta un trancazo. Y ahora que comentabas justamente las opciones que en ese momento había, ¿no?, para el público joven y eso, me hace un poco de ruido de repente comentarios en las redes sociales de muchos chavos que de repente dicen, ay, no, telenovela, ¿no? Y lo ven como con hasta desprecio. Y uno ve éxitos actualmente en la pantalla, por ejemplo, de Disney Channel, ¿no? Como Soy Luna, como Vía, que si uno los analiza dices, pues es que esto es una telenovela juvenil, ¿no? O sea, ustedes claro, que tanto se están quejando de que, ay no, la telenovela, que cómo, y estos éxitos que está haciendo Disney Channel, o también por su parte Nickelodeon, ¿no? Hace poco con Kalima Shop, pues son estas nuevas telenovelas juveniles, ¿no? Que ahorita vamos a abordar un poquito claro, ese rango actual, ¿no? De la telenovela juvenil y la pantalla en donde está radicando, claro. Pero ahora que mencionabas Quinceañera, me gustaría aprovechar hilar los dos refritos que posteriormente se han hecho. Primero el de Primer Amor a Mil por Hora, ¿no? Que ya fue protagonizada por Anaí, por Kuno Becker, por Ana Layesca, y posteriormente Mis 15, que fue Natasha Dupeirón, Paulina Goto y Eleazar Gómez, ¿no? Ahí la primera pregunta, Rubén, ¿crees que ha venido de más a menos el estándar de los protagonistas? Porque de repente, ahorita que hablábamos, ¿no?, de un Ernesto Laguardia, Adela Noriega, Thalía, Sebastián Ligarde, eran chavos muy jovencitos en ese momento, pero que eran muy buenos actores. O sea, Adela Noriega era una muñequita, pero que actuaba de primera. ¿Cuál es tu perspectiva al ver ahora cómo han ido pasando estos protagónicos y también cómo se ha diluido de una manera muy extraña esta novela en específico a través de los años? Cuando uno pudiera pensar, bueno, comenzaron tocando un tema muy importante en ese momento, muy escabroso hasta cierto punto, como el abuso sexual, y después ya en la versión de los 2000, ¿no?, en esta versión de Mis 15, veíamos casi una comedia de pastelazo, en donde el argumento estaba ya muy desdibujado, ¿no? Algo que yo creo que en los 80s nunca alguien hubiera podido imaginar. Hubiéramos pensado que se tratarían temas más acorde a la vivencia de los jóvenes hoy en día. ¿Por qué crees que pasó esto? Pues yo creo que porque por falta de visión, falta de talento. Como tú dices, o sea, de la primera versión a la última fueron de más a menos. Porque hay un dicho que dice, el que pega primero pega 2 veces.
Entonces, si tú, o sea, es lo que yo he dicho siempre con respecto a las telenovelas y ahora los famosos refritos. De repente, ¿para qué hacer un refrito de una telenovela que, o sea, que mucha gente, sobre todo que la vio en ese tiempo, en el 87, o sea, la tiene muy presente? ¿Entiendes? Te ahorras lana, te ahorras recursos, mejor la repites, o sea, como se hace en el canal Telenovelas. Entonces, ¿para qué esa manía de hacer el refrito? ¿Me entiendes? Digo, en primer lugar, como tú dices, pues con actores, o sea, que no tenían el impacto, la identificación que tenían los de la primera versión. En segundo lugar, como, fíjate, esto lo dijo una vez un productor, Chava Mejía, que es especialista en refritos, le decían, pero es que, ¿por qué los refritos, no sé qué? Y entonces dice, pues porque no hay escritores, no hay historias mexicanas. Y eso es una mentira, y te lo digo yo, que me he pasado muchos años intentando, llevando proyectos a Televisa, digo, pero eso ya luego te lo cuento más tarde, y conozco mucha gente. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que el problema es que los productores no leen. Exacto. Tú les llevas una historia y hay un departamento literario, entonces ellos pasan la propuesta del departamento literario. Entonces ahí los jueces, los que dan el dictamen, lógicamente saben de telenovelas, de literatura, pero también lógicamente son escritores frustrados, que a lo mejor alguna vez quisieron entrar a Televisa o participar, no les dieron chance, entonces los contratan para que hagan análisis. Yo una vez llevé tres historias y las tres, o sea, me pasaron el reporte, me las destrozaron, ¿me entiendes? O sea, aparte yo esa vez me sentí mucho porque el resultado era telenovela, historia atípica. Entonces yo lo tomé así como humillante. Y ahora pues me da gusto, ¿me entiendes? Porque atípico significa que no es la típica telenovela. Claro. Entonces en Televisa les da miedo a asumir ese riesgo del cambio. Y volviendo a Quinceañera, pues te digo, no es lo mismo, ¿me entiendes? Y más que te digo, hasta la fecha Thalía, Adela Noriega, aunque está desaparecida, pues están presentes en la memoria del público. Entonces, lógicamente, tú surgen las comparaciones. Y, por ejemplo, chavos, ya de esta época, que les pones, que si les pusieras la original Quinceañera, pues a lo mejor pues no se les aburriría. Entonces, por ese afán de hacer el remake, que aparte, toma en cuenta que con tal de hacer el remake, meten adaptadores que no adaptan, ¿me entiendes? Ellos le van metiendo ideas de su cosecha, pues, según ellos, para hacerla más actual. Entonces terminan deformando la historia, terminan adulterándola. Y te digo, de los tres casos que me pones, pues la más reciente versión, la de Mis 15, yo creo que fue la peor, ¿entiendes? O sea, porque veías que no tenía pies ni cabeza, y luego les da, sabes que sobre todo por meter chistosadas, como cosas cómicas, comedia, y te digo, pues no, yo siento que una historia original como esta, pues se debe respetar. Claro. Es una humillación para el autor, para el escritor. Claro, y sobre todo que también terminan afectando a todos los involucrados, ¿no? A los escritores originales, al público también, porque de repente piensan, ay, es juvenil, es para preadolescentes, métele chiste bobo, ¿no? A calzador, muy forzado, y de repente en Estados Unidos vemos series en donde se aborda el drama y van dirigidas a un público joven y no necesitan de este humor de pastelazo, ¿no? Y están siendo los éxitos que los jóvenes están viendo hoy en día en la pantalla chica, a través de las plataformas. Pero fíjate que también, hablando un poquito y para cerrar el caso de Quinceañera, en el programa anterior que nos platicabas de cómo se crea una estrella, que tuvo mucho impacto, ¿no? Y que la gente nos comentaba mucho al respecto. Aquí hay otro caso muy especial, ¿no? Adela Noriega, que ha sido esta especie de figura muy hermética, muy misteriosa, con ese encanto, ¿no? Con ese velo de superestrella, en donde era muy conocido en la prensa en los 80s, en los 90s, que ella entraba a los foros y ahí es cuando se le veía. Dejaba de hacer proyecto y nadie sabía absolutamente nada en torno a Adela Noriega.
ahora no lo vemos así, ¿no? Ahora incluso estas protagonistas pareciera que están sin el radar y tienen el protagónico, pero no una actitud de una verdadera estrella, a veces más bien de estrelladas, ¿no? Subidas en el tabique, haciendo tonterías, maltratando a la prensa, al público, pero distando mucho de lo que eran estas estrellas, que tomo el caso de Adela Noriega porque era muy jovencita y sin embargo en esa época todavía le tocó aprender este perfil que nos decías tú, ¿no? Del Star System, de ir perfilándose para ser una protagonista y además una mancuerna muy atinada, ¿no? Que de repente hizo con Carla Estrada, en donde producción en la que hacían mancuerna, producción que resultaba un éxito. Claro. Sí, te digo, yo creo que ella es la única que actualmente se ha mantenido eso. Te digo, yo sé que fíjate que yo una vez conocí a una hermana de ella, que era, te estoy hablando hace unos 5 o 6 años, que era como también su representante. No me acuerdo del nombre, pero pues también era Noriega. Entonces, lógicamente ella no te cuenta dónde está la hermana, qué hace, demás. Yo la conocí en una comida. Ella andaba de novia con el papá de Dana Paola. Y él nos invitó a una amiga y a mí a comer y llegó con la hermana de Adela. Entonces pasó y yo, pues, haz de cuenta, no quise, sabiendo que era su representante, no quise desaprovechar la oportunidad y le dije, oye, es que yo soy escritor y yo tengo una historia que sería ideal para tu hermana, no sé qué. Y me dijo, pues mándamela. Entonces me dio su correo y todo. Entonces, haz de cuenta, la recibió y me dijo, ¿sabes qué? Está buenísima. Se la voy a pasar a Adela. Porque supuestamente ella, lo que me comentó, Adela no regresaba. Ahí ya estaba desaparecida. Sí, creo que todavía no hacía Fuego en la Sangre, que fue la... No, creo que ya la había hecho. Fuego en la Sangre, que fue la última que hizo. Ya andaba desaparecida. Y según la hermana me dijo que no había regresado porque no le gustaban las historias que le estaban proponiendo, ¿no? Entonces por eso le dije yo, pues sabes que una historia nueva, ¿no? Y le inventé ahí mente y le dije, escrita especialmente para ella. Entonces te digo, yo siento que como dices, o sea, Adela sin querer, yo siento que porque es una chava muy discreta, hasta tímida, creo que también es un poco conflictiva, porque ya ves que después la acusaban mucho, le ponían Adela, ¿qué? Adela no llega, porque llegaba tarde a los llamados, hacía perder el tiempo, pero te digo, ya es que muchas veces cuando eres tímido, discreto, pues se confunde con pedantería, ¿no? Claro. Te digo, yo siento que es la única que se ha sabido manejar y que si ahora decidiera regresar, pues sería un trancazo, porque yo creo que de todas sería la más esperada. Visita ya Starlight Store, nuestra tienda oficial en línea. Encuentra el link para visitarla en la descripción de este video. En Starlight Store, los mejores regalos al mejor precio. Las famosas muchachitas, donde sale Kate del Castillo, por cierto, Tiara Escanda, la otra no me acuerdo cómo se llama, la güerita, y... Sí. Laura y Cecilia Tijerina, ¿no? Que era como la más polémica en la prensa. Es que esos allá pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, se establece eso, pero si te das cuenta es un poco la fórmula de Carla Estrada y Quinceañera. Allá eran 2 chavas, aquí son 4,
y una de ellas es medio villana, medio mala. La que nunca debe faltar es la chava pobre, que tiene ínfulas de rica, que su ambición es ser rica, y pues ya no es complementas, o sea, con los galanes, con el clásico lángara que se quiere pasar de listo, y sobre todo, para no olvidarte del público adulto, de las amas de casa, entonces metes subtramas con los padres de las muchachitas, ¿no? Ya historias más para adultos, ¿no? Pero se sigue exactamente lo mismo, que fue después, o sea, con Muchachitas como tú, Amigas y Rivales, todas esas series que hizo Emilio de la Rosa, pues era lo mismo, exactamente lo mismo, nada más te digo, le cambias, le quitas, le pones, pero es exactamente lo mismo. Y yo siento que eso es lo que pasa, porque si por ejemplo hubieras dejado Quinceañera, la de Ana Noriega como estaba, bueno, sigue siendo un clásico, ¿no? Y si te das cuenta, opacó a las otras que hicieron después. Y si Emilio de la Rosa se hubiera quedado con Muchachitas nada más y no hubiera sacado otras, los otros dos bodrios, pues hubiera trascendido, o sea, más fácil. Es que mira, no hay mucho de qué hablar, porque en este género de la telenovela juvenil, como te digo, es lo mismo. Siguen la misma fórmula, no le varían. De repente sí hay algún cambio, ¿no? Pero generalmente se van sobre los mismos parámetros, ¿no? Las mismas condiciones. Fíjate que ahorita que mencionabas esta de Muchachitas, ¿no? Como la original, ¿no? Y la base para todas las otras producciones que posteriormente Emilio La Rosa hizo, a mí siempre como que me remitía de entrada al clásico de la literatura, Mujercitas, ¿no? Sí, que si vamos a hacer investigación y lo que tú decías, ¿no? Qué importante que de repente estos departamentos de historias lamentablemente no lean, no tomen un libro y se asusten de cosas que a veces son propositivas, y de repente otras que no lo son tanto, las vean muy novedosas cuando uno puede escarbar, ¿no? En la literatura universal y encontrar raíces y bases, ¿no? Acá con Muchachitas, creo que efectivamente todas estas historias sirvieron como una plataforma para muchos rostros que después fueron estelares propios. En el primer caso, como bien mencionabas, Kate del Castillo creo que fue como muy beneficiada de esta producción, la primera que hacía de hecho, y que ella recuerda con cariño, ¿no? Que ahí anduvo con Ari Telch, un romance que traspasó en la pantalla. Teresh Kanda, ¿no? Que también pues su personaje, fíjate también eso, ahorita quiero que me des tu opinión, porque fíjate cómo el personaje que ella hacía en esa novela, que se llamaba Elena, que era la chava pobre pero luchona, trabajadora, ¿no? Hija de la Tesorito, etcétera. En ese momento, para la juventud que empezaba en los 90s, se convirtió en uno de los personajes favoritos. Sí, sí. Y ahorita vamos a ver qué significativo cuando pasa a Muchachitas como tú, y qué personaje es el que el público recibe con ese cariño, ¿no? Y el análisis que tiene. Pero bueno, pasan unos años, ¿no? Dejan los colores fosforescentes que me comentabas detrás de cámaras, todo este retrato, ¿no? De los aeróbics, porque creo que Muchachitas fue también eso, una radiografía que le permitió a Emilio La Rosa como presentar la realidad de la juventud en ese momento, ¿no? Sí, claro. Pasa Soñadoras, y pues también otro germinal de rostros que después vimos en la pantalla chica con sus propias historias ya para adultos, horarios estelares, ¿no? Araceli Arámbula, Michelle Viet, que ya venía también de hacer algunas novelas juveniles, por ahí la integración después de Irán Castillo, porque ya sabes que estas novelas al estilo La Rosa siempre se alargaban, y entonces de 4 muchachitas, de 4 soñadoras, te terminaban 5, 6, 7, ¿no? Y luego, bueno, pero en Soñadoras, comentábamos antes de comenzar la entrevista, pues ya ves que usaban drogas, estaba ahí el tema del tráfico también muy fuerte, estaba el tema, a mí me gustó que no repitió el rollo de que estas otras 4 chicas soñaran con ser famosas, como las muchachitas, ¿no? Como que estas eran chavas de prepa que estaban en otro rollo y no querían ser cantantes, ni la fama, ni todo ese rollo también muy Luis de Llano, en donde tal parecía que el único sueño que podía tener un joven era ser una superestrella, ¿no? Aquí como que no tenían ahí ese aspecto. Luego, Amigas y Rivales, que todavía se va un escalón más,
porque ya creo que el parteaguas fue presentar a una protagonista que fuera portadora del VIH, ¿no? Una cosa que volvemos a lo mismo, en el 2000 todo un tema, y Sí. que en una producción juvenil, no un personaje de reparto, no el árbol número 3, sino una de las 4 protagonistas presentara esa historia personal, como que también venía a hacer mucho ruido y venía a poner otro tema a esta adaptación, ¿no? También teníamos La Ilegal, que pues tú recuerdas, Al Norte del Corazón, una telenovela de TV Azteca, fue como pionera en ese tema, y acá pues Emilio lo aplicaba para también una de sus protagonistas. Y en fin, teníamos también, ¿no?, la historia de unas universitarias, diferentes clases sociales, que pues eran amigas y rivales, ¿no?, por el amor y otras situaciones. Pero luego entra la década de los 2000 y volvemos a ver este retroceso en las historias, esta como censura que se sentía, que pasó con Quinceañera y Mis 15, ¿no? Llega Muchachitas como tú, y cuando uno se imaginaba ver un nuevo avance en estas adaptaciones de las historias, quizá por ahí, no sé si llegaste a ver la película de Casi Divas. Sí, claro, claro. Recuerdas que una de las protagonistas es un transexual. Uh-huh. Pues bueno, cuando uno ve esa, quizá uno esperaba ver alguna cosa así en esta nueva encarnación de las Muchachitas, ¿no? Y vemos una mala adaptación con temas muy, muy pobres, que ya no reflejaban ninguna juventud actual, ¿no?, del nuevo milenio, y además que el fenómeno que te comentaba hace rato, cuando Emilio pensaba, bueno, el personaje de Elena quizá va a ser otra vez el más socorrido, ahora los jóvenes estaban apoyando a Leticia, ¿no? Claro. Interpretado por Ariadne Díaz. Ahora estaban apoyando a esta muchachita pretenciosa, ¿no?, con muchas raíces. Volvemos a lo mismo, ¿no?, de una Teresa, de una Rubí, ¿no?, de otros personajes que ya habían sido creados. Y fue la que más impacto tuvo, pero ahí de repente vimos hasta el fenómeno de que el personaje de Margarita, que acá lo hacía Angelique Boyer, que originalmente lo hizo Kenia Gascón, ya también después la hicieron buena, porque el público se identificaba más con las que en los 90s a inicios eran las villanas, o las que tenían tintes como de antagonistas, y ahora para el 2000 la gente se identificaba más con ellas, ¿no? La gente decía, me interesa más la historia del personaje de Leticia, del personaje de Margarita, que de Elena, ¿no? ¿Cuál fue tu percepción al respecto, y qué opinas de todo este viaje y cómo va cambiando el público? Pues exactamente lo que tú estás comentando. Digo, no, se pudo dar una evolución que no se dio. Y como dices, ya la última, la de Muchachitas como tú, ya es un retroceso, ¿me entiendes? Ya es así como, ay, qué flojera ponernos a pensar, entonces vámonos sobre la misma fórmula. Entonces no hay no hay una evolución, no creció ese subgénero, ¿no? Sobre todo en el caso de Emilio La Rosa, ¿no? Porque era pues repetir, copiarse a sí mismo. Creo que siempre fueron los mismos escritores, los que hicieron los que escribieron toda esta saga. Entonces no hay ninguna novedad, y sobre todo ya al final, como comentas, ahí ya existía internet, ya empezaban las plataformas, a lo que no existía en el 87. Entonces lógicamente la gente pues ya tiene otros gustos, otras preferencias. Por ejemplo, fíjate, ahorita que estabas hablando de los melodramas, se me ocurre. Yo me acuerdo, yo me aventé creo que me acuerdo que era Candy Candy. Ajá. Era una telenovela, era un melodrama totalmente, y mucho más interesante que lo que estabas viendo en Canal 2, ¿no? Con más encanto, con más no sé, la Sailor Moon, ¿entiendes? Entonces, antes, pues era Televisa nada más. Ahí, a fines del siglo pasado, principios del actual, pues ya también existía Televisión Azteca. Uh-huh. Ya existía internet, ya, ¿me entiendes? O sea, se va diversificando. Entonces, lo que tú tienes que hacer como productor, pues es echarle ganas, ¿me entiendes? Porque ya tienes más competencia. El público ya está más diluido, ya está metido en otras cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, es así, haz de cuenta lo que pasaba cuando, ¿te acuerdas que
en Televisa había una dirección de proyectos de telenovelas infantiles, ¿no? Que es otra cosa, que lo dirigía Rocío Campo. Entonces empezaban con mucha fuerza y demás, pero llega un momento en que cansas a la gente. Entonces hasta que ella decidió que se acababan las telenovelas infantiles en Televisa. Y una de ellas fue, de las últimas, fue la que hizo Dana Paola, que en Argentina, Atrévete a soñar, que era remake de Patito Feo. Y entonces Rocío Campo decide que ya no hay telenovelas, porque dice que los niños ya no creen en la fantasía. Entonces yo precisamente estaba promoviendo Nadine, pues, que es precisamente fantasía. Entonces me hicieron una entrevista en el Milenio, ¿sí? Y me preguntaban qué opinaba de lo que decía Rocío Campo de que los niños ya no creen en fantasía. Y le digo, pues yo siento que es al contrario y tienen más necesidad de ella. Lo que pasa es que ahí ya existía, por ejemplo, Harry Potter, incluso la primera película, donde tú como chavito vas y ves efectos especiales maravillosos y demás, y los comparas con la otra que hicieron, que se llama Pablo y Andrea, con Dana Paola precisamente, o Cómplices al Rescate, y tú comparas esos efectos, que no está, en la última de Dana Paola, creo que hasta metían unos marcianitos. ¿No te acuerdas, Rubén, de la del angelito Serafín? Sí, claro. Cuando empezaba Harry Potter, que quisieron competir y uno decía, no, bueno, mejor hagan más increíble. ¿Sabes qué más los niños de ahora, ya no son tan... Entonces veías eso en el cine, tan espectacular, entonces lógicamente, ¿qué ganas te iban a dar de ver Cómplices al Rescate o tantas tonterías, ¿no? Y es que también fueron como en caída, ¿no, Rubén? Porque, por ejemplo, hablando y haciendo un paréntesis al público, ¿no? Sabemos que eran novelas juveniles, pero bueno, ahorita que estamos abarcando novelas infantiles, El abuelo y yo, ¿no? El nivel actoral que acompañaba a estos niños, que uno pudiera decir, bueno, no, personajes muy incipientes en el mundo del espectáculo, pero que desde ese momento iban demostrando su madera, ¿no? Ahí Gael García, Eduardo Argullola, o sea, gente que a pesar de su corta edad destacaba por la actuación que hacían, no desentonaban. Si bien estaban, te digo, muy bien arropados por un elenco estelar, pues los niños se defendían. Luego vemos estos refritos de pocas pulgas que uno ya no recuerda, y los niños menos, ¿no? O sea, los niños que les tocó ver ese refrito... Ahorita que la mencionaste, ya no me acordaba tampoco. Eso que no pasan sin pena ni gloria, y también se van diluyendo. Estas novelas de Rosy, pues una plataforma que yo creo que hoy en día la que se ha visto súper beneficiada y que le debe la carrera a Belinda. ¿Cómo? De las novelas infantiles, creo que la heredera y la que hoy en día sigue siendo beneficiada y le debe la carrera a Rocío Campo, pues es Belinda, ¿no? Es como que la única que puede decir, mira, de ahí saqué hilo para hacer hebra. Sí, te voy a contar una anécdota muy curiosa. La última telenovela que hizo Belinda con Rocío Campo fue Cómplices al Rescate. Entonces, ya ves que esa era otra fórmula de las telenovelas juveniles y de las infantiles, que era la telenovela, después, sobre todo en el caso de Luis de Llano, sacas el disco, la haces musical y después haces la gira. Entonces eso era un negocio perfecto. Entonces, Belinda, si te das cuenta, ella su primera telenovela, que creo que se llamó no me acuerdo, que eran con Ernesto Laguardia. Amigos por siempre, ¿no? Que salía de Laguardia. Entonces yo tengo una amiga que ella se dedicaba a ventas de artistas, entonces a ella le dieron esa telenovela para que la vendiera. Y no me acuerdo cuánto costaba el show en ese entonces, creo que pues, a ti como empresario te lo vendían en 250 y 400,000, y a Belinda le pagaban creo que 27,000 pesos. Cuando era la estrella de la telenovela, la única que cantaba, aunque participaban en Néstor Laguardia y los demás chavitos, pues Belinda era la estrella. Pasa el tiempo y ya con Cómplices al Rescate, esta niña que te digo,
ella quería también que le dieran las ventas de esa, porque ahí pues Belinda ya estaba más fuerte. Aparte, no sé si te acuerdas que grabó un disco doble, ¿me entiendes? Con las canciones en versión gruperas pop, y pop, ¿no? en versión grupera. Entonces Belinda pues ya era mucho más famosa, ¿no? Y esta amiga se encuentra una vez a la mamá de Belinda y entonces dice, oye, ¿y cuánto le van a pagar a Belinda? Entonces fíjate, ¿qué te gusta? 3, 4 años, de 27 le subieron a 40,000. Entonces mi amiga, te digo, pues, que sabía de números de empresarios y todo, le dije, ¿sabes qué? No seas tonta, porque están cobrando tanto, y si tu hija es la estrella, pues los discos que sacaron, todas las canciones las cantaba Belinda. En el show, Belinda era la única que cantaba, entonces le aconsejó, dije, no, ¿sabes qué? Pídele más dinero a Rocío Campo, pídele mínimo 100,000, porque la niña se los merece. Entonces fue pues un mal consejo, porque fue la mamá muy envalentonada con Rocío Campo a decirle pues que quería que le pagara más a Belinda. Y Rocío Campo le dijo que no, que le iban a pagar lo mismo. Y la mamá le dijo, no, pues pues entonces no va a hacer la gira, ella no va a la gira. Entonces imagínate, o sea, hacer una gira de esa telenovela sin la protagonista, pues ¿qué van a hacer? Entonces la mamá muy segura dice, entonces no va, y dice, bueno, si no va a la gira, entonces la saco de la telenovela. Y la mamá dijo, ¿cómo va a sacar a mi hija de la telenovela? Está haciendo un doble personaje, unas gemelas. Y aparte, pues es la estrella, y la telenovela ya llevaba más de la mitad. Entonces la mamá se envalentona y le dice que no acepta. Y entonces Rocío Campo termina quitando a Belinda. Que te das cuenta, o sea, cómo son muchas veces los casos en Televisa. No les interesa tanto el público, ¿me entiendes? A ellos les da igual, es así, o sea, como objetos, ¿no? O sea, es que quito a Belinda y meto a Daniela Luján y asunto arreglado. Y hago la gira con Daniela Luján. Lógicamente la gira es lo mismo. Parece que le aplicó la de Valentín Pimstein, ¿no? Que decía, lo único que está en secuencia es el vestuario y tal cual. Sí, pero te digo, pero error. Claro, sí. Porque es una falta de respeto, te digo, a los niños, a los que seguían la telenovela. Y sabes que, y mal por Rocío Campo, porque esta amiga que te digo, la que le dio el mal consejo, le dijo a la mamá, ¿sabes qué? No seas tonta, vamos a armar un show para Belinda, ella sola, y lo vendemos en tanto, y ella se lleva casi el total. Entonces hicieron y empezaron a hacer la gira, mientras estaban haciendo la gira de Cómplices al Rescate, Belinda empezó su propia gira. Y fíjate lo que pasa después. Años después, la propia Rocío Campo busca a Belinda para otra telenovela juvenil, que fue un fracaso, que fue horrible, que se llama Camaleones. ¿Entiendes? Entonces ahí como que se desdice de todo. Y pues finalmente es Televisa. Entonces Belinda, yo me imagino, dijo, pues es que si no acepto, pues me vetan y ya no tengo esperanza de regresar. Entonces hizo Camaleones, que fue yo creo que la peor telenovela de Rocío Campo. Y un desperdicio de actores, ¿no? O sea, Edith González, un elenco tan fuerte que tenía, y de verdad que ni los fans aférrimos, porque también un saludo, ¿verdad?, a muchos fans de grandes estrellas de la pantalla chica que están ahí apoyando a su estrella sin importar a veces que no conozcan nada de la historia. Por ejemplo, uno de ellos son los queridos fans de nuestra Queen, ¿no?, de Victoria Rufo, que bueno, Vicky puede anunciar cualquier proyecto y sus fans ya están ahí programando la hora, listos para apoyarla, aunque no sepan ni de qué va la historia, ¿no? Pero porque saben que es garantía, porque saben de repente que van a ver algo de calidad, que van a ver una actuación como las que Victoria pues nos tiene acostumbrados a ver en la pantalla chica. Y acá muchos fans de varias estrellas del elenco de Camaleones se sintieron hasta defraudados, ¿no? Porque decían, híjole, por más que intento ver esta cosa, no puedo, ¿no? O sea, no hay manera. Era una niña, era una chava muy sofisticada, desde que ya no correspondía a la Belinda de la que se enamoraron los niños. Fíjate que ahorita que mencionas a Victoria Rufo como la reina de las telenovelas, yo siempre he dicho eso. ¿Verdad? Yo la conozco personalmente hace muchos años, pero en los últimos 3, 4 años yo me he dado cuenta por qué
es la reina. Más que su belleza, que su talento y todo lo que ella tiene como profesional, es porque, ¿sabes qué? Es una muy buena mujer, es un gran ser humano. A mí me tocó una vez una chavita de Brasil, me escribió a Twitter que veía que Victoria Rufo me seguía y me dijo, pues que si yo la conocía, siempre le dije sí. Me dice, oiga, ¿y usted no me puede hacer un favor? Es que voy a ir a México a conocerla, pero pues quiero estar segura de que la voy a conocer. Entonces, pues le mando yo mensaje a Victoria, me contesta inmediatamente y me da su número de celular. ¡Wow! Que se lo dé a la chava, ya que esté aquí en México, y que se comunique conmigo. Lógicamente la chava le habló, se vieron, comieron y demás. Años después, no sé si sepas que cada año, como hay fans de Victoria Rufo en toda América Latina y hasta en Europa, hacen en México el que se llama el Día de Victoria Rufo. Entonces vienen de diferentes países. Entonces, años después, vinieron varias chavas brasileñas, creo que eran como 12 o 14, y Victoria Rufo estaba de gira con la obra esa de las arpías. Uh-huh. Entonces me habla esta misma chava, la primera, entonces me dice que sí, que quieren ir a ver la obra, pero que no les alcanza el dinero, que si yo puedo hablarle a Victoria Rufo y decirle que si les puede hacer un descuento. Y yo también le dije, pues es que sabes que ella no es la empresaria, y es una actriz, y aparte no es un descuento para una o dos, o sea, son 14 chavas. Wow. Le digo, pues, déjame ver. Entonces le mando a Victoria el mensaje, me contesta a los 5 minutos y me dice, pásame el nombre de todas las chavas y diles que las espero tal día en tal función. A pesar de cuenta, a todas las invitó, y lo más padre es que al final la recibió en su camerino, se tomó foto con ellas, le llevaron un pastel, le partió con ellas. Entonces, en estos casos es cuando te das cuenta que lo que tú eres como persona, como ser humano, lo transmites, lo reflejas, y eso es lo que ella hace con sus personajes, porque es un excelente ser humano. Sí, y la anécdota que nos estás contando es fe y testimonio de eso, porque además a la gente que nos está viendo y que están descubriendo a este gran periodista Rubén, pues deben de saber, o sea, Rubén es una persona sin censura, que las cosas como son. Entonces él no está poniéndole flores a nadie por compromiso, ni restándole a alguien nada más porque le caiga gordo o gorda. Es muy objetivo y siempre está investigando, así que esta anécdota que nos comentas, qué valiosa, porque es un testimonio real de lo que comentas justamente, ¿no? El excelente ser humano que es Vicky, además de todo. Una buena mujer. Oigan, y además, pues también, ¿no? O sea, ahora sí que público, yo sé, novelas juveniles, pero así somos, discúlpenos, ¿no? Un poquito, hay anécdotas, hay historias entrelazadas, y yo sé que a muchos de ustedes es también lo que más les gusta, porque también, ¿no? No nos podemos ir como en libreto y a ver tal novela, y, ¿no? Estas son las experiencias que nutren mucho el programa. Van saliendo temas. Exactamente, y por lo cual es un placer tener a Rubén, porque vuelvo a decirles, es un soldado de batalla que ha estado en esas guerras del espectáculo, en ese pie del cañón. Entonces no está hablando cualquier advenedizo, no está hablando como dirían ahora, ¿no? Cualquier inventado que viene a pretender decir cosas. Está hablando alguien que tiene las bases para opinar y para compartir con nosotros. Y bueno, Rubén, vamos a continuar con Alcanzar una estrella. ¿Te parece que se había quedado como pausada? ¿Qué hay de esta novela? Bueno, mira, ahí ya es la inclusión de Luis de Llano, con todo el rollo que él trae de marketing, porque él tuvo la agencia esa Conceptos, donde salieron Garibaldi, ¿entiendes? O sea, todo ese rollo, lo que es el rollo discográfico musical. Entonces él lo combina pues con esta telenovela, con Alcanzar una estrella. Lógicamente Timbiriche fue un grupo súper famoso,
Entonces agarras como protagonistas a dos ex Timbiriches que en la vida real en algún momento fueron pareja, fueron novios, y armas una historia, ¿entiendes? Donde que era un poquito copiarle a Betty la Fea, la apariencia que tenía Mariana Garza, o sea, de los lentes de fondo de botella, o sea, es como dice la canción de Capetillo, ¿no? La no sé qué pasada de moda. Entonces, ahí muy inteligentemente pues estás agarrando a ese tipo de público, a los que son los fans de Timbiriche, los fans de otros artistas, y le estás dando la esperanza de que tú, aunque seas fea, aunque seas insignificante, puedes llegar a tu ídolo, ¿no? Uh-huh. Es así como un mensaje motivacional. Y entonces, lógicamente, tiene mucho éxito esa serie. Yo creo que de las de Luis de Llano es la que más éxito logró en su tiempo, porque nuevamente también estás abarcando las historias de adultos de la mamá de no me acuerdo cómo se llama el personaje de Lorena. Lorena. Y la mamá creo que era su mamá, ¿no? Ana Silvia Garza. Sí, la vida real. Y entonces te estás dando esa luz de esperanza. Y después, pues lógicamente, pues era musical, pues viene el disco, viene la gira, pero por toda América Latina, ¿no? Pero fíjate, no siempre funcionan esos conceptos, porque a Luis de Llano le funcionó perfectamente Alcanzar una estrella, pero es que después vino Alcanzar una estrella segunda parte, que era Muñecos de papel, donde quiso, y de eso a mí me consta. Te voy a contar, es un buen chisme. Entran, ¿te acuerdas que eran Ricky Martin, Pedro Fernández, Angélica Rivera, Vivi Gaitán, Sasha, no me acuerdo quién más. Entonces ellos empiezan a grabar la telenovela y se arma el mismo concepto, ¿no? Que es la telenovela musical. Después van a hacer el disco, van a hacer la gira y demás. Entonces no sé si tú te acuerdas que en ese tiempo existía un grupo que se llamaba Sarabanda, que primero se llamó Viva Voz, que era con América Gil, la hija de Felipe Gil. Después se salió ella, Felipe Gil, que era el representante, les quitó el nombre y le pusieron Sarabanda, y entró Aranza, la cantante, como vocalista. Eran 3 chavos yucatecos, yo los conocí muy bien. Haciendo un paréntesis, nada más para la gente. Haciendo un paréntesis, el otro integrante era Eric Rubin, el esposo de Andrea Legarreta. Eric Rubin, exactamente. Entonces, haz de cuenta, ellos grabaron su primer disco, y como cantaban muy bonito y sobre todo hacían armonías muy padres, entonces en Sony Music los contratan, haz de cuenta, para un disco de Yuri para que ellos hicieran los coros. Wow. Ahí les convenía porque pues sacaban más lana. Otro disco de Lucía Méndez también hicieron ellos los coros. Más que nada el productor, en español, que estaba haciendo esos discos, pues los jalaba para hacer coros. Entonces cuando van, haz de cuenta, van a estrenar un lunes la telenovela y no han grabado, no han podido grabar el tema de Muñecos de papel, que es como se llamó la telenovela, porque que no coincidían los actores, muchos no cantaban, y no quedaba. Entonces de repente Luis de Llano, o sea, ve que pues ya es jueves y el lunes se estrena la telenovela y todavía no tenemos el tema. Entonces les llaman a los de Sarabanda para que graben el tema, se los dan ahí y queda perfecto. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando la telenovela, o sea, que también, o sea, tuvo un éxito relativo, no tanto como Alcanzar una estrella. Entonces comienzan la gira y la gira comienza en Monterrey. Uh-huh. Entonces llevan a Sarabanda, porque supuestamente ellos iban a abrir el show cantando el tema de la telenovela. Pero luego me entero yo que ya que cantaban ellos su tema, los pasaban detrás del escenario tras bambalinas a doblar voces. ¡Wow! ¿Entiendes? O sea, a Eric Rubin, no, pero a Ricky Martin, a Sasha, sobre todo en las partes, ¿te acuerdas que ella cantaba una canción que se llama Siento? Ajá. Que era Siento. Entonces ahí entraba Aranza en las notas altas para que Sasha nada más
movía la boca. O sea, a Pedro Fernández creo que tampoco lo doblaban, pero a varios entraban ellos. ¿Sabes qué? No tanto para doblarlos, sino para hacerles, ya ves que necesitan ellos luego la voz guía, el soporte, para no desafinar, y eso te digo, nadie se enteró. O sea que aquí tenemos una exclusiva, no solamente fue un grupo independiente, Sarabanda, ¿no? Que después tuvo también sus producciones musicales, sino que también estuvo haciendo este soporte muy importante para las giras de los muñecos de papel. Claro. Oye, y hablando, bueno, regresándonos de Alcanzar una estrella, comentabas algo bien importante, ¿no? Que era este tema de tener como protagonista al Patito Feo. Cuando Luis de Llano ya está haciendo la de Atrévete a Soñar y que se convierte también en un éxito en ese momento, le llegué a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de que hay gente que también dice, bueno, el personaje de Dana Paola les remitía mucho al de Betty la Fea, ¿no? Sí, también. Él argumentaba y decía, no, bueno, es que yo inventé Betty la Fea, porque el personaje de Alcanzar una estrella fue antes que el de Betty, ¿no? Y decía, nada más que la gente pues no lo supo valorar o no lo vio en ese momento. Y yo ahí reflexiono y digo, ¿qué es lo que tuvo realmente Betty, hablando de personajes, ¿no? Y situándonos en ese mundo ficticio, que no tuvo Lorena? Porque no sé si estés de acuerdo, Rubén, pero con Betty vemos un entorno familiar muy sólido y también muy cálido, ¿no? Vemos ahí la protección y la orientación de unos padres que hacen de Betty una mujer inteligente y una mujer segura, que al final es como el encanto que hace que uno como público pues se enamore de esta mujer que en un inicio pues es no muy agraciada físicamente, sin embargo es todo ese encanto que lleva dentro el que la impulsa, pero que no es de un huevo, que viene cuando conocemos a los padres de Betty, ¿no? A la seguridad que le dan, a la crianza que nos dan a entender dentro de la historia, tuvo este personaje. En Lorena no lo vemos, ¿no? En Lorena nunca vemos ese entorno, nunca vemos ese background de los personajes como para que como público podamos sentir lo que sentimos al ver a Betty. ¿Por qué crees en lo personal que justamente ese impacto no lo haya logrado Luis de Llano con este personaje de Lorena y hubiéramos tenido que esperar a que llegara Gaitán con su Betty la Fea? Porque tú lo acabas de mencionar ahorita. Aquí la diferencia es Gaitán. Aquí la diferencia es una historia con muchos sustentos, una historia bien armada, bien escrita, y o sea que no la puedes comparar con la... No sé quién habrá hecho la de Alcanzar una estrella, ¿me entiendes? O sea, entonces a mí, sí, yo me acuerdo de eso que decía que le habían copiado a su personaje, y le digo, pues para nada, ¿entiendes? Porque aquí era otra historia, era otro entorno. Era una historia perfectamente sustentada, y el personaje mismo que hizo Mariana Garza no tenía los sustentos, como bien dices, ni la fortaleza que tiene el de Beatriz Solano, ¿entiendes? Es el entorno, ¿me entiendes? Es también, o sea, los personajes que rodearon la historia, las situaciones. Y si te das cuenta, o sea, se critica mucho, ¿no? Que todas las telenovelas se basan en la clásica, en el síndrome de Cenicienta, ¿no? Entonces esa también era una Cenicienta, ¿me entiendes? Pero manejada de otra manera, más inteligente. Yo me acuerdo así, o sea, yo Betty la Fea la he visto, pues yo creo como 5 veces, ¿entiendes? Y ya sabes lo que va a pasar, pero lo sigues disfrutando, ¿me entiendes? Yo me acuerdo así de escenas memorables, cuando ella descubre que el don Armando la engañó, que las cartas se las dictaba al otro y que ella estaba enamoradísima y el otro nada más la utilizó, y que se pasan casi todo un capítulo con la misma escena de ella leyendo las cartas y llorando, y te parte el corazón. Entonces te digo, la diferencia es eso. Yo siempre he dicho que la estrella de una telenovela es la historia. Totalmente. Puedes tener un super elenco, un super productor, todo, pero si no hay una buena historia, no sirve de nada. Y pues Betty la Fea pues era una gran historia. Y mira, Rubén, atención productores que dicen que la novela, que cómo va a competir,
que los presupuestos no son justos, que en Estados Unidos tienen millones y millones de dólares, que por eso pues ellos no pueden hacer mucho, etcétera. ¿Cuál es el pretexto hoy en día que vemos los 10 más vistos en Netflix, una plataforma de streaming, y Betty la Fea está siempre dentro de ese top 10 en México, compitiendo contra otras producciones más actuales, de mayor presupuesto, internacionales? Y ahí está, ¿no? Lo que comentabas, una historia bien escrita, una historia redonda, personajes sólidos, bien construidos, amén de buenas actuaciones, de una buena dirección, hacen un producto que no nada más es rentable al pasar de los años, sino que hoy en día, aunque no es un producto nuevo, compite y compite dignamente contra otras producciones internacionales, ¿no? Entonces, no hay excusa a productores en Televisa, en TV Azteca. Claro. No digan, ya no hacemos novelas, ya nada más programas en vivo, porque ya nadie ve novelas, como dijeron en TV Azteca en un momento, ¿no? No, mejor aprendamos a hacer las cosas, volvamos a retomar la lectura, ¿verdad? A ver los guiones, analizar qué es lo que está pasando, para que no nos presenten unas cosas tan arreversadas como una escena que veía por ahí de un estreno actual en donde pues un personaje va en patineta y se ve cantando al frente y es todo un debraye en 5 segundos que el público dice, bueno, sé si va a ir la historia, ya mejor nos vamos despidiendo de ella desde ahorita, ¿no? Claro. Pero retomando las novelas de Luis de Llano, Agujetas de color de rosa, otro gran éxito, impulsó las pistas de patinaje, el patinaje sobre hielo en México, basado de una manera tétrica, ¿no? En un caso real de 2 patinadoras muy famosas, en donde hubo por ahí un accidente que también estuvo bañado con un velo de misterio, donde no se sabía si Tonya Harding era o no culpable, ¿no? De atacar a su compañera en la pista. De acá, bueno, sí, con toda la mermelada de Luis de Llano, ¿no? De música, de recuerdos, porque también una novela que juntó a muchas estrellas de la época del rock and roll, Angélica María, ¿no? Alberto Vázquez. Pero también una novela que yo creo que fue al final una novela que sacrificó a su protagonista, ¿no? Cuando la extendieron. Porque empieza Natalia Esperón siendo la protagonista de esta historia, como Paola, y de repente cuando se alarga y ya hacen otra historia añadida y la pista de hielo queda relegada, ahí como que la que se perfila y termina siendo protagonista es Irán Castillo. Sí. ¿No? Al grado de que ahora si uno ve la novela completa, pues realmente es la historia del personaje de Irán Castillo, porque el de Natalia Esperón se desdibuja. ¿Cuál es tu impresión de esta telenovela? Y también, ¿cuál es tu impresión de cuando alargan mucho una novela y terminan afectando a los protagonistas originales y terminan ganando otros? Mira, yo te voy a ser sincero, esa telenovela sí, o sea, me acuerdo de todo lo que dices, pero casi no la vi. ¿Me entiendes? O sea, de repente, te digo, también, o sea, porque andas en otras cosas, ya claro, tienes otras opciones, entonces no la seguí, pero sí me acuerdo perfectamente. Ahora, volviendo a cuando alargas las telenovelas, que ese es otro defecto que tienen en Televisa, que tienen los mexicanos. O sea, que si dices, o sea, si estoy consiguiendo un éxito, pues me quedo aquí, lo capitalizo y demás, pero es la ambición, ¿me entiendes? De querer seguir más, y siempre resulta contraproducente, porque la gente se aburre. Sí. Y más, si hubiera ingenio para alargar una historia, dices, bueno, ok, o como le hacen muchos, ¿no? Que haces una segunda parte, o sea, sin cortar la telenovela, vamos a meter nuevos personajes para variar, quedan los protagonistas, pero les vamos a dar un cambio. Entonces siguen sobre lo mismo y lo que hacen es meterle paja. Entonces la paja aburre a la gente, ¿me entiendes? Entonces ya no es lo mismo. O sea, lo que empezó también, pues va en pique y terminan mal. Y ahí después, ya para finales de la década, justamente de los 90, llega Década, iniciando el 2000,
que no sé si recuerdas, fue una telenovela muy sonada antes de que saliera al aire, porque era este proyecto un tanto frustrado que traía ya Luis de Llano de años atrás, que en un momento se conoció como Besos de Ceniza, ¿no? Y que iba a ser un poco una novela biopic de Timbiriche y todo lo que sucedía. Hubieron problemas, nunca se puso de acuerdo con sus ex pupilos, ¿no? No habían las autorizaciones, por ahí habían quien decía, yo no quiero que aparezca mi personaje, o yo no quiero salir ahí, o no quiero que se me embarre, ¿no? O se digan X o Y cosa. Total que no llegan a un acuerdo y él decide pues rebautizar el grupo, le pone Década, al inicio con claras referencias de Timbiriche, pero pues haciéndolo como que una historia alterna completamente, ¿no? Que ahí fue también el romance muy, muy sonado detrás de cámaras de Ernesto D'Alessio y Alessandra Rosaldo, todos los problemas que había alrededor de Lupita D'Alessio, ¿no? Entonces, una novela que llegó como que con mucho ruido, con mucho rollo, y también como que terminó desdibujándose al pasar de las semanas. Sí, se esparció lo que tú dices. Tenían todo para lograr un trancazo, pero también, o sea, toma en cuenta que ya Luis de Llano ya había hecho varias telenovelas por el estilo, ¿me entiendes? Y si lo hubiera puesto en lugar de Década, lo hubiera puesto Timbiriche, a lo mejor hubiera sido otro el resultado, ¿me entiendes? Entonces ya te digo, como ya estás viendo tú series extranjeras, ya viste esa misma historia otras veces, entonces pues ya no es lo mismo, y aparte no había así, dentro del elenco no había una figura así, o sea, que levantara, y sobre todo te digo, pues la historia, ¿no? La historia. Sí, no había como de dónde hilarle. Fue como uno de estos proyectos que uno denominaría tibios, ¿no? En donde es Paulina tal personaje, pero no te digo que es Paulina, pero también le combiné algo de Sasha, y esta otra es Vivi, pero tampoco te lo digo, y entonces como que la gente también se cansa de estar adivinando, ¿no? Y decir, bueno, eso no es, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Porque él jugó al inicio con estas anécdotas muy sonadas en la prensa de la pelea aquella, ¿no? Que hubo en pleno escenario entre Thalía y Paulina, y cosas así que uno tenía muy presentes en la memoria colectiva, pero que de tan tibias que se presentaban, ¿no? Para no generar problemas quizá con las protagonistas reales de esos sucesos, se quedaban en eso, ¿no? En una buena intención que no llegó a concretar nada, y el público, yo considero que también por eso decidió mejor darle carpetazo a la trama, que además ahí también aplicaron la Pinstein, ¿no? De repente a Litzy le volaron el personaje y entró Andrea Torre, que bien parecidas además. No me acuerdo, esa tomo casi no la vi. Oye, Rubén, pues mira, yo sé, y la gente también acá nos había escrito, ¿no? Hay muchas producciones que faltan, están las de Roberto Gómez, que también ha incursionado en el género juvenil, obviamente Pedro Damián, que tuvo un gran hit con Rebelde. Vamos a tocar esa antes de irnos, ¿no? Rapidito. Rebelde y Clase 406, dos proyectos importantes de Pedro Damián, y en donde, no sé qué opines tú, pero es bien interesante el ejercicio de a veces cómo las historias aspiracionales nos siguen tocando, ¿no? Comentabas esto de Rocio Campo, que decías que los niños ya no tienen este encantamiento por la fantasía, y yo digo, bueno, entonces los jóvenes, los adultos ya no creen en Romeo y Julieta, el amor es el mismo, ¿no? Y el sentimiento es igual, lo que cambia es la manera en la que conectamos hoy en día, la manera en la que lo expresamos, pero yo considero que se ama exactamente igual hoy en día, ¿no? En 2021, con pandemia, con todo, que hace 2 siglos. O sea, el amor es un sentimiento que no considero cambie o pase de moda por el hecho de que estemos viviendo 200 años después de que saliera Romeo y Julieta, ¿no? En el caso de estas historias aspiracionales, creo que pasó lo mismo. Llega Clase 406, una historia que venía siendo un refrito, ¿no? De Francisco el Matemático en Colombia. Francisco el Matemático. Y que retrataba una juventud, una clase social baja, con unas problemáticas también intensas de violencia intrafamiliar, adicciones, etc. De repente la novela estrena
y no genera el impacto que esperaban, ¿no? O sea, se queda así. Llega después Rebelde, una novela también refrito, ¿no? De la Argentina de Cris Morena, en donde tenemos una juventud también sacada de un libro de fantasía, ¿no? En donde los arquetipos están a la orden del día, en donde los millonarios tienen dinero a rabiar y no hay las preocupaciones ni siquiera reales que tendría un individuo de ese sector socioeconómico, ¿no? Todo es muy fantasioso, todo es, pues eso justamente, ¿no? Arquetipos que parecieran salidos de un cuento de hadas para jóvenes. Y pega. Y se hace aspiracional, y entonces la gente ahí sí quería ser Mia Colucci, ¿no? El personaje de Anaí, y sí querían ser Roberta, el personaje de Dulce María, cosa que no pasó con Clase 406, ¿no? Ahí la gente no quería ser la chava pobre, no quería ser la chava violentada. ¿Cuál es tu percepción de este fenómeno tan extraño que un mismo productor, y casi con una fórmula y el mismo elenco también, y que de repente no funciona uno y el otro se hace un éxito? Pues mira, tú lo acabas de decir, o sea, es un fenómeno. Pero, por ejemplo, hablamos de Quinceañera, ¿no? Que fue un trancazo de Alcanzar una estrella. Pero ya dentro del subgénero de las telenovelas juveniles, yo siento que la más exitosa ha sido precisamente Rebelde, por todo lo que generó, ¿me entiendes? Primero, o sea, los niveles de audiencia, y luego te digo, pues, Pedro Damián repite la fórmula de la gira, Ahora mira, aquí es doble mérito, porque, como dices, esta era una telenovela argentina, o sea, Rebelde Güey, no güey de despectivo, sino de camino. Y entonces esa telenovela ya la conocían en Centro, en Sudamérica, la versión original. Entonces algo debió haber tenido, porque hace la versión mexicana y lo que es la gira, pues después, no sé si al nivel de los originales, pero pues ya sea que en Brasil, en Argentina, hay fans de los protagonistas. Y yo también, o sea, muchas veces, yo esa sí la vi más o menos completa. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué tanto? Sobre todo ya después cuando empezaron la gira y tuvieron el éxito. ¿Sabes qué? Que muchas veces tú le atinas en el casting, en la selección de los actores. Lógicamente tú ya tienes, o sea, el perfil psicológico de cada personaje. Entonces hay gente que, pues, ahí meto a mi amigo, a mi consentido o a mi hijo, lo meto en este papel. Entonces yo creo que aquí gran parte fue del éxito fue la selección de los actores. Haz de cuenta, por ejemplo, en el caso de Anaí, o sea, pues ella tenía toda la facha, todo el carácter, o sea, en la vida real, fuera de cámaras, de Mia Colucci, ¿no? Que yo siento que ese fue así como el principal gancho. Y luego, pues, Poncho Herrera, o sea, que era un actor que tú no conocías, que te digo, que era nuevo, pero representaba, pues, al chavo serio, entonces armar las parejas entre ellos, yo siento que eso fue el éxito, con lo que se identificó la gente, ¿no? Y lógico, claro, después también, o sea, le aumentaron capítulos para aprovechar, pero yo siento que su principal éxito, pues, fue la gira, que se metieron una muy buena lana, pues abarcaron, pues creo que fueron hasta España, Imagínate, si no, Rubén, que estamos hablando, ¿no? Producciones que se llevaban años, escasos 2 años de distancia, Clase 406 y Rebelde, y con Clase 406, bueno, con trabajos, Pedro Damián llenaba el Metropolitan. Sí. No por demeritar el hermoso teatro, pero de verdad, o sea, regalando boletos para llenar porque la gente no iba, ¿no? Y en esa presentación y en ese show estaba Dulce María y estaba Cristian Chávez y estaban muchos que después estuvieron en Rebelde, ¿no? Y luego Rebelde llega y bueno, el Maracaná en Brasil, teatros de una dimensión del estilo, un impacto en Rumania, yo creo que sí fue abismal, ¿no? El cambio.
Claro, sí, esas son cosas, o sea, que no te explicas. O sea, como hay muchas otras cosas que tampoco te puedes explicar, pero que existen. Hay ahí algo que checa, que hace la conexión con el público, y pues de ahí fuera, porque ya es que después Pedro Damián quiso repetir su fórmula y ya no le funcionó. No, ya no. Bueno, No, debería decir que no te dio ningún villano, impacto en ninguna de las otras producciones que le siguieron. Lola Érase una vez, pues igual, ¿no? Del Canal de las Estrellas, el tan sonado... Argentina, demás. Exactamente, y se fue al Canal 5, ¿te acuerdas? La votaron. Es más, bueno, Muchachitas como tú le ganó en ese aspecto, porque estrenaron casi a la par en el Canal de las Estrellas, y Lola Érase una vez se fue a Canal 5 como a las 4 semanas, al mes casi, y Muchachitas como tú fue la que decidieron dejar ya en la barra de las 7, que era la barra juvenil, ¿no? En ese entonces. Y después de ahí, pues Mis 15, que la platicamos al inicio del programa, también, ¿no? Con Más Pena que Gloria. Y ahora la de Like, la leyenda, bueno, una leyenda de la que nadie se enteró porque... Ha sido de las peores. Por lo que hablamos, porque estamos ya en otro siglo, en otros tiempos, y los chavos, o sea, ya no se creen esas historias. O sea, tienes que meterle algo más que haga que se identifiquen. Exactamente, y también como un sentido más honesto, ¿no, Rubén? Para concluir con este programa, yo les platicaba, ¿no? De pues, comodín que a veces los productores sacan de decir, es que los jóvenes ya no quieren ver televisión abierta, ya no quieren ver telenovelas juveniles, etcétera, pero de repente llega Disney Channel y de repente llega Nickelodeon y les entrega estas producciones, ¿no? Que te mencionaba, de Soy Luna, de Violeta, de Cali Mashop, de Vía, y son éxitos. Hay una que se llamó Grachi, y que son un trancazazo, ¿no? De discos, sí, que tienen discos, productos a la venta, ¿no? Todo su merchandising, y que uno los analiza, las ve y dices, esto es una telenovela juvenil. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, Rubén? ¿Son pretextos ya de los productores mexicanos para salirse por la parte? Siempre que me preguntan, sobre todo en Twitter, que qué es lo que pasa, yo siento que el principal problema, ¿sabes cuál es? La soberbia. Primero, haz de cuenta que los productores no leen historias. Te voy a contar así rápido. Hace poco yo le mandé a Carmen Armendáriz, o sea, que la conocen. Yo inventé una cosa, de cuenta, yo tengo como 10 historias para telenovelas. Entonces, cuando yo trabajé en Azteca, precisamente, manejando medios de las telenovelas, inventé una cosa que se hacía cuando tú como escritor llevabas una historia, te la aceptaban o no te la aceptaban. Entonces, si la aceptaban, a mí me la pasaban de recursos literarios para hacer una presentación para una junta de consejo donde se iba a decidir si la telenovela se iba a hacer o la descartaban. Entonces yo me imaginé hacer algo muy práctico, porque antes hacían unas carpetas así de este vuelo, con gráficas, ¿me entiendes? Va dirigida a tal público, tanto por ciento de hombres, tanto por ciento, o sea que yo estoy seguro que las inventaban esas cifras. Entonces yo le decía de recursos literarios, ¿sabes qué? A mí me gusta hacer algo más gráfico para que tú en 10 minutos te des una idea de qué trata la telenovela, y ya si quieres lees la sinopsis que venía al final. Entonces yo inventé una cosa que dice de qué se trata, porque una vez aprendí en un taller precisamente de telenovelas que si tú tienes una historia y la puedes resumir en 5 líneas, es una buena historia. Si no la puedes resumir en 5 líneas, entonces olvídate, le tienes que cambiar. Entonces yo en 5 líneas te decía, haz de cuenta, Al norte del corazón, una pareja de no sé qué, cruzan la frontera, ella es una cantante, y después hacía una cosa que se llamaba diagrama capitular, que era de 10 en 10 capítulos, te decía que pasaba del capítulo 1 al 10, pero en 2 líneas. Fulanito conoce a Menganita y no sé qué, y se hace novio.
del capítulo 21 al 30. Y luego otra cosa también, que esa me la saqué de la mano, que se llama el diagrama, ¿cómo era? Diagrama climático. ¿En qué capítulos había un clímax? En el 35, fulanito mata a menganito y tratándole de darle muchos puntos de clímax, que eso ya después dependería de los adaptadores. Entonces, te digo, volviendo a esto, es te digo, era lo de Carmen Armendáriz. Le mando yo mis sinopsis, o sea, y entonces eran 6 historias. Entonces viene cada una, de qué se trata, cada una, y después viene una mini sinopsis, o sea, como de 20 líneas. Y ahí pongo un mensaje que digo, si al productor le interesa la historia, está la sinopsis completa a su disposición. Entonces las mando a Carmen Armendáriz y me dice, ay, claro que sí, mándamela. Y ya después me responde, dice, pues las pasé tus historias a análisis literario y me dijeron pues que no, porque en ninguna pasa nada. Entonces, ¿sabes qué? Ya me dio flojera explicarle, oye, es que son sinopsis, o sea, son mini sinopsis, estoy diciendo de qué trata cada una. Claro. ¿No? Entonces no me digas, entonces ahora que estoy viendo su imperio de mentiras, pues sabes qué, o sea, existe la ley del karma, o sea, no es mala onda. Pero lo que menos tiene esta telenovela son sucesos, o sea, no pasa nada. Y por eso está como está. Entonces te digo, es la soberbia de los productores, sobre todo muchos que se sienten genios, y que, por ejemplo, como te decía al principio, una vez Salvador Mejía hablaba de los refritos, que decía que no había escritores mexicanos. Y entonces dice, y aparte, pero le pregunta al reportero, pero entonces, ¿por qué le cambian a las historias, a una historia venezolana, a una historia argentina? Dice, pues para que no digan que es lo mismo. Entonces te das a la mentalidad de los mismos productores, pues ahí está, y haz de cuenta, y de la cabeza, o sea, del mero de lo que es telenovelas en Televisa, o sea, que no ponen un orden, ¿me entiendes? Ahorita te das cuenta, está funcionando Rocío Campos, la última telenovela que hizo, ¿no? Sí. Que fue un trancazo, pero analizas, y te digo, tú y yo, que sabemos, y gente que no sepa nada, te das cuenta, pues, ¿por qué? Porque están contando una historia, la están contando bien, porque tienen personajes muy bien delineados, porque estás viendo a una Daniela Romo. Sí, o sea, y te identificas, o sea, muchas mamás se identifican con ella, o sea, la latosa, la que nada le parece, y ¿me entiendes? Y una actriz que da diferentes matices, o sea, que no se queda en lo mismo. Entonces yo era lo que le decía, hace poquito me preguntaron cuáles eran mis telenovelas favoritas. Pues sabes que desgraciadamente mis telenovelas favoritas son una brasileña que se llama El Clon, otra colombiana que se llama Kafka, un aroma de mujer, Betty la Fea, y otra brasileña que se llama Avenida Brasil. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Cuando pasan estas telenovelas los productores, o sea, como tomar un curso, un seminario, deberían de verlas, ¿me entiendes? Los escritores, los adaptadores, y tomar nota, ¿me entiendes? O sea, tener el poder de análisis, ¿por qué está pegando esto? Ah, pues porque la chava, la protagonista, esto y lo otro, porque, no sé si tuviste Avenida Brasil. Sí. O sea, le metían paja, ¿me entiendes? El tal Carlitos y sus mujeres, y decías, a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo que pasa con la chava y la madrastra, todo lo que se hacen mutuamente, ¿no? Y que se la van a descubrir y que se enamora de Jorgito, y todo lo de tal Carlitos y sus mujeres era pura paja, ¿me entiendes? Hasta te dan ganas de cambiarle de canal, pero haz de cuenta, pero ves ahí, o sea, de repente, o sea, pues la actriz, Adriana Esteves, la villana, es que qué actriz, qué tremenda, la jovencita, o sea, que no es jovencita, ya es una mujer que tiene 40 y tantos años, porque salía ahí de niña, la chavita, y me puse yo una vez, saqué un reportaje con fotos de sus anteriores telenovelas, porque ella también apareció en El Clon, como hija del que ahora es su marido en la vida real. Y entonces dices, es que no es posible, o sea, que en 10 años siga apareciendo como una adolescente
y que tenga esa fuerza interpretativa y sobre todo te digo el guión, la historia, los diálogos, el guión. Entonces eso es lo que no hacen en México, ¿me entiendes? O sea, les da flojera. Yo que he visto muchos productores, haz de cuenta, casi te hacen el favor con aceptarte tu carpetita, ¿no? Y te enseñan, pues mira, ahí tengo todas esas, y ves ahí el altero de historias, o sea, que ni leen, o sea, no leen, y los de recursos literarios, se las pasan, hay un filtro. Digo, ya tuve, o sea, Nadine y otra serie que escribí, tuve la suerte de que le gustaron al mero mero. Incluso una de ellas, en boca del mismo productor, es que se la llevé al licenciado Murguía, me dijo, es que esto no es un proyecto, este es el proyecto. Y se quedó ahí, ¿entiendes? Porque después, o sea, hay un filtro, ¿entiendes? Entonces pasan el filtro, a tu cuenta, aunque le encante la historia al mero mero, tiene que pasar el filtro. Y pasaron el filtro, y de repente fue cuando hubo despidos en Televisa San Ángel. Ese señor se fue de asesor de Emilio Azcárraga y ya después se fue de la empresa. Ahora, el año pasado regresó, que fue cuando lo volví a ver, a llevarle los 2 proyectos que él ya había autorizado, que ya habían pasado el filtro. Entonces era facilitarle el trabajo y te digo, y no pasa nada. Entonces de repente dices, pues, ¿para qué le sirve su filtro si de ahorita de todas las telenovelas que están pasando en el Canal de las Estrellas, incluyendo la que empezó el lunes, que no has visto 2 capítulos, o sea, dices, ¿y el filtro? ¿Para qué le sirvió? ¿No? ¿Para qué tantas, o sea, si estás viendo, no hay una sola que digas, es una buena historia, o que te enganche. Ya ni siquiera es una historia, ¿no, Rubén? O sea, hay unas que uno dice, ¿esto es historia? O sea, no está el inicio, ¿cuál es el nudo? ¿Por qué me voy a enamorar de estos personajes? ¿Qué me van a contar? O sea, hay una cosa que no, o sea, hay unas que leía un comentario por ahí en Twitter que hiciste muy atinado de una marca de zapatos, que uno dice, es que esto es un infomercial, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ya no entiendo. Es que es abusar de tus televidentes, que de ellos vives como televisora. Entonces le estás metiendo los bloques eternos de comerciales, o sea, otra vez aparte Class la han metido en cuántas telenovelas, o sea, como personaje, todas las mujeres que aparecen ahí trabajan en Class, y luego aquí, o sea, todo el espacio que le dan, y logotipos, y las oficinas, y demás, es abusar, ¿me entiendes? Es humillar, es subestimar a tu público televidente que quiere ver una historia, no quiere que le anuncies zapatos, que aparte que todo el mundo los conoce. Pero dices, no, pues, finalmente la televisión es un negocio, ¿no? Entonces, pues cada quien. Pues sí, lamentablemente, ahora sí que lamentablemente, Rubén, pero bueno, esperemos, ¿verdad? Tengamos esperanza en que quieran empezar a leer todo el bonche de argumentos que tienen ahí y los que se les siguen acumulando, porque es increíble, ¿no? Es hasta increíble que de repente las historias de la misma Yolanda Vargas Dulce ni siquiera exploren otras teniendo los derechos para hacerlo y nos sigan refriteando la misma Rubí, lo que ya hemos visto de Yolanda cuando también tenía muchos argumentos, ¿no? Por poner un ejemplo, porque mira, que de verdad que es lamentable saber eso, ¿no? Tienen ahí muchas historias que podrían ser éxitos potenciales y sin embargo prefieren irse por los infomerciales de 1 hora o por repetirnos historias que ya hemos visto y además repetirlas muy mal. Pero mira, ha sido un gusto poder platicar contigo una vez más en este espacio. Quedaron muchas novelas, quedaron también, obviamente, hablando de las juveniles, pero queda un universo de historias en cuanto a la televisión, en cuanto a la telenovela. Así que, como es mi sana costumbre, te comprometo a que nos acompañes en otro programa para platicar pues de producciones que han impactado, también de todo el trabajo que ha hecho Victoria Rufo, hoy que salió por acá, y de otros temas que seguramente se irán desarrollando en escritorio para poder entregarle pues a toda la gente este tipo de sagas y este tipo de programas que siempre resultan muy interesantes cuando vienen de la voz de una persona que, insisto, tiene la experiencia y la autoridad para opinar del tema, como es tu caso. Muchas gracias, Rubén, y estamos viéndonos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias, un placer.
Pues definitivamente ha sido un placer este viaje por el tiempo en compañía de un experto en el tema como lo es nuestro querido Rubén Aviña. Y bueno, yo quedo al tanto de todos sus comentarios aquí abajo, así como en nuestras diversas redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas partes para hacer una conexión directa y sin escala con todos ustedes y saber también qué otras telenovelas, qué otros temas les gustaría que abarcáramos en este espacio que estamos pues prácticamente estrenando en Para Ti TV. Quedo al tanto de todos sus comentarios y les agradezco pues habernos acompañado en este viaje por el tiempo. Soy Jonathan Gomuri y los espero en un próximo video aquí en Para Ti TV. Y afuera de Suburbia estaba el carrito de hot dogs, entonces te llegaba el olor. Entonces Gloria fue la que dijo, ay, qué rico este. Y yo le pregunté, ¿ya comiste? No, la verdad no he comido. ¿No quieres un hot dog? Y voltea y se le queda viendo a Mari. ¿Sí? Y me dice, sí. Y Mari no quiso. No, yo no. Entonces fuimos al carrito, se comió 3 hot dogs